Bienvenidos a otra emisión de Panorama Judicial TV. Recuerde que este es el espacio oficial del Poder Judicial de Honduras. Con una entrevista a profundidad le damos a conocer todas las actividades que realizamos como Poder Judicial de Honduras, ya sea en la parte administrativa o en la parte jurisdiccional. Esta semana tenemos un tema bastante importante que va de lo administrativo a lo social. El Poder Judicial de Honduras tiene diferentes programas que se implementan a través de muchas dependencias judiciales y en este caso la Dirección de Comunicación Institucional tiene un programa conocido como Educación Legal en Derechos Humanos. Este se desarrolla a partir de las actividades de mis compañeros relacionadores públicos que involucra a la Secretaría de Educación, pero particularmente a muchos centros educativos. Y a partir de este programa estaremos conociendo todos los detalles de los beneficios que se brinda directamente a los estudiantes. Les recuerdo que el Poder Judicial de Honduras está presente en las redes sociales de mayor popularidad. En el Facebook nos encontrará con el nombre Poder Judicial de Honduras, en Instagram Poder Judicial Honduras y en la red social X @PJD Honduras, para que usted todos los días conozca las diferentes agendas de los juzgados de letras y de los tribunales de sentencia a nivel nacional. Asimismo, las reuniones internas e interinstitucionales que como Poder Judicial de Honduras formamos parte de manera colegiada. Les recuerdo que también tenemos nuestro canal de YouTube. Ahí en el buscador usted puede escribir Panorama Judicial TV y le aparecerá toda la programación que ya hemos tenido a partir de estos 9 años que le presentamos las principales actuaciones del Poder Judicial de Honduras. Y finalmente le recuerdo los días y los horarios que usted puede sintonizarnos a partir de los sábados a las 2 de la tarde en Televisión Nacional de Honduras y los días domingos a las 8 de la noche en Telebásica Suyapa TV Educativa. Sean ustedes bienvenidos y bienvenidas a Panorama Judicial TV. Bienvenidos al primer segmento de Panorama Judicial Televisión. Hace unos instantes yo les refería que los programas que impulsa la Corte Suprema de Justicia a través de muchas dependencias, la iniciativa que se tiene es tener personas con el debido conocimiento en sus deberes, pero también en sus derechos. Y uno de estos programas muy importantes que hemos estado en los últimos años impulsando a través de centros educativos es con la finalidad de que los infantes conozcan precisamente estos derechos humanos. Y el programa de Educación Legal que impulsan mis compañeros de la Dirección de Comunicación Institucional busca formar ciudadanos comprometidos desde las aulas. Para este importante programa y temática hemos invitado a la licenciada Scarlett Payet. Con ella vamos a conversar acerca de todas las finalidades y los logros que hemos tenido hasta el momento. Licenciada Payet, bienvenida a nuestros estudios. Muchísimas gracias, Carlos. Buen día. Un placer estar aquí nuevamente compartiendo con usted este tema tan importante para el Poder Judicial de Honduras, ¿verdad? Como es el programa de Educación Legal en Derechos Humanos. Es importante conocer cómo nace el programa, licenciada Payet, de Educación Legal en Derechos Humanos y cuál ha sido la necesidad o qué motivó a la Corte Suprema de Justicia para su desarrollo. Este programa surge en el marco del programa de Eurojusticia, un programa que fue patrocinado por la Unión Europea. Y dentro de ellos pues beneficiaron mucho al Poder Judicial, al Ministerio Público y a la Secretaría de Seguridad en el área de comunicación. Y la idea surge casi ya al final, cuando ya el programa estaba por concluir, y surge del director valga la redundancia, de Comunicación Institucional, el abogado Melvin Duarte. Él solicita este apoyo, ¿verdad?, con materiales didácticos para poder de esta manera acercarnos un poco más a los centros educativos y pues hablar un poco sobre lo que son los derechos humanos. Esto surgió en el 2019, comenzamos a darle forma a lo que sería el programa de educación legal y cómo buscar la forma de cómo llegar a los centros educativos. Ya en el 2020 comenzamos con nuestra primera capacitación, fue virtual, porque recordemos que en el 2020 fue cuando entró el COVID-19 y prácticamente estábamos aislados, concentrados en nuestros hogares. Sin embargo, ¿verdad?, nosotros seguíamos trabajando. Y la primera capacitación se realizó, recuerdo bien, con 2 centros educativos, el Nido de Águilas, ¿verdad?, en su versión de inglés, Eagle Nest, perdón, y del campo en aquel entonces International School.
Fueron solamente 2 quienes aceptaron, aunque visitamos una cantidad de centros educativos, nos comunicamos. Esto lleva bastante trabajo. Para lograr que un centro educativo acepte nuestra invitación, el trabajo que se hace antes es bastante. Pues estuvimos virtual hasta el 2024, ¿verdad? Realizábamos 2 capacitaciones al año virtuales. Y ya en el 2024 se tomó la decisión de iniciarlo de manera presencial. Participaron 35 docentes, 36 y si no me equivoco, 10 centros educativos. Y luego lo hicimos el año pasado también, ¿verdad? Participaron 12 centros educativos, igual cantidad de maestros. Y pensamos para este año hacer en junio la primera de este y en octubre la última. Ahora, licenciada Payet, ¿cuáles son los principales objetivos que buscan ustedes al capacitar a los docentes? Que ellos trasladen todo lo que aprenden durante estos 2 días, ¿verdad? Porque son 2 días de manera presencial. Cuando era virtual eran 6 horas, 2 horas semanales. Pero ahora lo que hacíamos en ese tiempo, en una semana, lo hacemos en 2 días. La idea es que ellos hablen a sus alumnos, trasladen lo que se les explica durante la capacitación, todos esos conocimientos a sus alumnos, porque lo que quiere el Poder Judicial es llevar ese granito de arena a los centros educativos desde pequeños, que aprendan a respetar los derechos de los demás. Máxime ahora que se dan tantas cosas que tal vez antes existían pero no salían, como por decir los gustos sexuales, por decirlo así, ¿verdad? De que hay niños que dicen ser homosexuales, bisexuales, etcétera, etcétera, ¿cierto o no? Pero hay que respetar, ¿no? Entonces, esa es la manera y que los derechos que usted tiene los tengo yo igual y que debo respetarlos. Entonces, la idea del Poder Judicial, ¿verdad? A través de la Dirección de Comunicación, es poder llegar a la mayor cantidad de jóvenes, de niños y jóvenes, para que se eduquen en los derechos humanos y que ellos los tienen, pero que también los tienen los demás. Y la mejor manera de llegar es a través de sus maestros, ¿no? Y se les capacita de manera, por eso se llama programa de educación legal, porque es todo en base a las leyes que tenemos y a los convenios que se han suscrito con otros países o con organismos internacionales como las Naciones Unidas, por ejemplo, ¿verdad? O la Convención Internacional de los Derechos Humanos. Entonces, en base a eso. Es importante que nuestros estudiantes entonces conozcan los derechos humanos que ellos poseen. Claro, es muy importante y también que lo conozcan los demás, ¿no? Y que sepan que si ellos violentan un derecho es como que se lo estuvieran haciendo a ellos mismos, Claro. ¿verdad? Porque debemos respetar la preferencia sexual de las personas, no estamos para juzgar a nadie, ¿no? Y debemos también respetar la raza de otras personas. Y también los derechos, hablamos de los derechos de las mujeres y de las niñas, de los jóvenes, ¿verdad? Porque también de los niños tienen derechos, los jóvenes también. También los privados de libertad. Entonces, esos son los temas y tocamos un tema que es bien álgido y delicado, que es el tema de las comunidades LGBTIQ+, ¿no? Que es un tema que es bien delicado. Cuando vamos a los centros educativos y les decimos cuáles son los temas que abordamos, ahí es donde entran en duda y todo, porque piensan que tal vez estamos fomentando una práctica y no es así. El Poder Judicial no fomenta ninguna práctica sexual, ninguna preferencia sexual. Simplemente estamos hablando de los derechos que estas personas también tienen como seres humanos que son. Y eso es lo que tratamos de hacer, aportar ese granito de arena, porque consideramos que vamos a vivir en una sociedad tal vez más armónica, de paz, más justa, ¿verdad? Y no vamos a discriminar a nadie por sus preferencias sexuales o por su raza, su color de piel, ni nada de eso, ¿no? Que también tienen derechos. Les recuerdo que esta semana estamos conociendo acerca del programa de educación legal en derechos humanos que se impulsa a través de la Corte Suprema de Justicia, particularmente de la Dirección de Comunicación Institucional. En este primer segmento lo dejo con un video del Servicio Nacional de Facilitadores Judiciales. Esa labor que se realiza a nivel nacional la va a conocer en el siguiente video. Veamos.
El Servicio Nacional de Facilitadores Judiciales representa un acceso a la justicia en las comunidades más alejadas del país. Este proyecto del Poder Judicial ha logrado dar resultados exponenciales en cuanto a la resolución alternativa de conflictos en las comunidades. El alcance ha sido muy favorable en virtud que nos hemos ido a los lugares más remotos. Cuando el servicio empezó a funcionar, tuve que conocer las comunidades que están a 2 horas y media, 3 horas de camino. Y el acceso a esa comunidad para dar una pronta respuesta a las personas, un pronto acceso a la justicia, era difícil en aquel tiempo, pero con el Servicio Nacional ha venido a facilitar un poco más, podríamos decir, la cercanía del juzgado por medio de los facilitadores judiciales al usuario, porque ya el usuario no necesita llegar hasta el juzgado para obtener una respuesta pronta a su necesidad. Hay una excelente, diría yo, aceptación en virtud de que la gente economiza recursos en cuestiones de gastos, tiempo, y el acceso es en su comunidad. Son hombres y mujeres que cuentan con los conocimientos y destrezas necesarias para llevar a cabo de una manera calificada su función, recibiendo capacitaciones por parte de los jueces de paz en distintas materias de interés social. Contenta me siento porque al ver de que la comunidad tiene esa confianza, ¿verdad?, de haberme elegido a mí para ser facilitadora judicial, pues para mí es un orgullo y con ideas de seguir, si Dios lo permite, porque Él es el que nos da la oportunidad y nos da este deseo de poder trabajar por la comunidad y poder aprender para aconsejar a los demás. Ella nos ha dado capacitaciones y gracias a la abogada que ella siempre está pendiente cuando se va a dar una capacitación, ella nos está llamando. Pues me siento contenta que he aprendido bastante. El facilitador judicial es un líder de su comunidad que voluntariamente se encuentra al servicio de la Administración de Justicia. Tiene la función principal de servir de enlace entre la ciudadanía y el Poder Judicial para garantizar un genuino y eficiente acceso a la justicia. Se desempeña en el ámbito geográfico de su localidad, caserío, zona, comunidad, barrio o aldeas. Para mí es un honor tenerla a ella de facilitadora porque la tenemos cerca y cualquier problema con ella lo platicamos. Excelente, porque cualquier cosa yo a ella le digo, le platico y ella me aconseja a mí. Por eso está ella aquí, pues está más cerca y uno no paga ni pasaje para ir abajo, es mejor aquí platicar con ella, que está cerca, porque no nos sale muy largo. El servicio promueve una cultura de paz, fortaleciendo los mecanismos de prevención y resolución alternativa de conflictos entre los habitantes de la sociedad, particularmente entre los sectores en condición de mayor vulnerabilidad, de manera gratuita. Para mí es un orgullo pues que me hayan tomado en cuenta y ser nombrado directamente casi por toda la comunidad. Y hasta ahorita me siento bien por eso. Y a medida hay gente que también a uno le pregunta lo que le han enseñado allá, uno lo comparte en la comunidad y eso es lo que a la gente le sirve. Porque hasta ahorita, en el momento, las charlas que yo le he dicho a la gente aquí, le ha servido y se ha regado aquí, pero si se le preguntara a la gente, aquí es diferente. Hasta ahorita no hay ningún problema que vaya a la carrera yo pues a decir que voy a solucionar esto, no. A veces a mí me preguntan qué cosa puede hacer y qué cosa no se puede hacer. Entonces yo, como estoy capacitado en sí, yo le he dicho a la gente hasta aquí y si no, yo le consulto a la abogada y lo desenredo en lo que sea. Los facilitadores son un equipo de voluntarios que sirven de apoyo a los jueces de paz. Dentro de sus funciones están asesorar, orientar e informar sobre temas jurídicos y administrativos a las personas que lo solicitan, con el fin de construir ambientes armónicos en las comunidades. Ha sido excelente porque es una persona que él desempeña el cargo que tiene excelente. Entonces nosotros lo sentimos con confianza como comunidad de que ahora los problemas menores se arreglan aquí. Pero él está desempeñando el cargo aquí, él podría decir a las 1000 maravillas. Se interesa en el bienestar por la comunidad. Estamos bien porque mientras él no existía como facilitador judicial, antes las cosas aquí eran, podría decir así, graves. Pero ahora, desde que él desempeña el cargo, todo está en paz, en armonía. Aquí en la comunidad, si alguno tiene algún problemita, por ejemplo menor, ahí está el facilitador judicial para arreglar. O sea que a él nosotros lo llegamos para arreglar nuestros problemas. Él nunca dice no. El objetivo del Poder Judicial está encaminado al fortalecimiento de la administración de justicia, fomentando a la vez la seguridad y la confianza de la ciudadanía y que sea percibido como un verdadero garante de los derechos de todos los pobladores de las distintas localidades donde se encuentra implementado el servicio
Servicio Nacional de Facilitadores Judiciales. Mi rol como facilitador judicial, consiste en ayudar a los vecinos de nuestra comunidad en resolverles conflictos de ellos, ¿verdad? Conflictos que los vecinos tienen. Yo tengo que esperar como facilitador judicial que me busquen a mí para ayudar a solucionar los problemas que tengan los vecinos. Y con la formación que me dieron, también todo eso me ha ayudado. Uno sirve de medio pues para que las personas lleguen a estar tranquilas. Lo que se logra es que la comunidad viva tranquila, en paz, sin que hayan conflictos entre los vecinos. El compromiso del Poder Judicial de Honduras es eliminar cualquier tipo de obstáculo que impida el acceso a la justicia de todas las personas que habitan en el territorio nacional, brindando un servicio rápido, efectivo y de calidad. Es un reto más del Poder Judicial dentro de la proyección que tiene la institución de mantener y de impulsar lo que es el tema de acceso a justicia, siendo el Servicio Nacional de Facilitadores Judiciales uno de los programas pioneros para llevar a cabo esas miras del Poder Judicial. Y lo que consiste es pues en considerar al pueblo por lo mismo que sea el que decida sobre la solución de sus conflictos, que sea el que se forme a la misma comunidad, que ilustre a la comunidad y sobre todo crear una cultura de paz mediante la participación de los actores, sean estos las poblaciones que elijan sus representantes para que sean designados como facilitadores. El Poder Judicial actualmente, conforme a ese objetivo, funciona de puertas abiertas, ¿verdad? Tomando en consideración a la población, pero en el tema de acceso a justicia, entendiendo como no solo las demandas que se tramitan en los juzgados, sino la solución de los conflictos de manera extrajudicial, por así decirlo, entre la figura del facilitador judicial y, lógicamente, para llevar justicia a las comunidades y a los involucrados. Durante la presente administración del Poder Judicial, se ha logrado la cobertura de los 18 departamentos del país, consolidando así la democracia, el goce de la justicia, la libertad y el bienestar económico y social. La justicia en las comunidades ya tiene un rostro: Servicio Nacional de Facilitadores Judiciales. ¿Sabías que, al haber cumplido con el proceso de selección y designación, los facilitadores judiciales son capacitados en los juzgados de paz del municipio que pertenecen? La capacitación se desarrolla cumpliendo con lo establecido en el reglamento que regula el Servicio Nacional de Facilitadores Judiciales. El día de hoy fuimos invitados, ¿verdad?, los facilitadores judiciales, y el evento está muy hermoso. Realmente se trata de transparencia, ¿verdad? Entonces, es un privilegio realmente que nos hayan tomado como facilitadores a esta charla, ¿verdad?, esta capacitación que va a ser de mucho provecho para cada uno de nosotros, y seguro que lo vamos a ir a transmitir a nuestros compañeros que no pudieron venir y también a nuestras comunidades. Poder Judicial de Honduras, acercando la justicia a los sectores más necesitados. Servicio Nacional de Facilitadores Judiciales. Bienvenidos al segundo segmento de Panorama Judicial Televisión. Les recuerdo que esta semana estamos conociendo todos los detalles del programa de educación legal que impulsa la Corte Suprema de Justicia a través de la Dirección de Comunicación Institucional, en esa alianza estratégica que mis compañeros logran con el personal educativo. Vamos a conocer en estos momentos o en este segmento esa realidad de las estadísticas. Les recuerdo que nuestra invitada esta semana es la licenciada Scarlett Payet, quien está coordinando precisamente este programa
temas de educación legal en derechos humanos. Licenciada Payet, cuéntenos cuántos docentes han sido capacitados desde que inició el programa, como usted nos refirió en el año 2019. 348 docentes, han participado 47 centros educativos. El año pasado innovamos porque invitamos a centros educativos de Santa Lucía, de Valle de Ángeles, ¿verdad? Y es increíble cómo los docentes de estos lugares, ¿verdad? De los lugares aledaños a Tegucigalpa, no al Distrito Central, son tan anuentes en participar. Invitar aquí en Tegucigalpa, en el casco de la ciudad, es increíble. La gente es renuente y este es un programa gratuito. No le cuesta nada al centro educativo, o sea, el Poder Judicial les da todo, ¿verdad? Les da la capacitación en donde participan expertos en cada tema, ¿verdad? Y son expertos del Poder Judicial, que laboran dentro del Poder Judicial, que se han sumado a este proyecto, ¿verdad? De una manera voluntaria, comprometida. Y pues, tenemos el caso, por ejemplo, del abogado Marel, ¿verdad? Él viaja desde Ciguatepeque cuando damos las capacitaciones para poder dar los temas que a él le corresponden, ¿verdad? Sin poner un pero, sin nada, y lo ha hecho muchas veces voluntariamente, ¿verdad? Sin viáticos, él se ha venido a participar. Entonces, hasta ahora llevamos 348 docentes y a esto le sumamos 35 psicólogos y trabajadores sociales. El Colegio de Psicólogos nos solicitó que le permitiéramos capacitar a alguno de sus psicólogos y se han capacitado también psicólogos que trabajan dentro del Poder Judicial a solicitud de ellos. Entonces se han capacitado 383 personas y han participado 47 centros educativos, entre públicos y privados, ¿verdad? Y esta que le comentaba, que la gente de afuera, por decirlo así, claro, es súper anuente y se vienen. Esta gente viajó desde Santa Lucía, de Valle de Ángeles. Este año, para la capacitación que vamos a tener ahora en junio, estamos convocando, vamos a ir a invitar a colegios de Sabana Grande, de Ojojona, ¿verdad? Y siempre de Valle de Ángeles, para que vengan y participen. Bueno, ¿en qué regiones del país se ha logrado implementar ese programa, licenciada? Por ahora solo estamos en Francisco Morazán, decirlo así, ¿verdad? Iniciamos solo en Tegucigalpa. Lastimosamente, Carlos, hemos tratado muchas veces de entrar en contacto con la Secretaría de Seguridad, de Educación, porque ellos tienen la plataforma, el listado de todos los centros educativos y tienen la comunicación con todos los centros educativos a nivel nacional. Nosotros no, lo hemos hecho al azar, ¿verdad? Y nosotros tenemos, si ese fue el caso, la plataforma virtual, porque en este caso no podríamos trasladarnos a todos los centros educativos a nivel nacional, pero está lo virtual que nos permitiría llegar hasta ellos. Pero ha sido difícil, esperamos a ver si con las autoridades presentes, las actuales, podemos acercarnos y poder lograr un convenio interinstitucional. Sí, la verdad es que es muy importante que se vayan sumando entre más institutos o más docentes. Más docentes significa más alumnos, ¿verdad? Nos hablaba la licenciada Payet de 387 con los psicólogos incluidos. 383. 383, por un promedio de 20 estudiantes que puede existir en cada aula. Se imagina la gran cantidad, ¿verdad? Estaríamos cerca de llegar a los 10,000 prácticamente. Ahora, ¿qué tipo de contenidos o metodologías son las que utilizan para estas capacitaciones? Bueno, tenemos 6 temas. Empezamos con derechos humanos en general, ¿no? Sí. Explicando lo que son los derechos humanos y se habla de los convenios suscritos y luego abordamos los derechos de las mujeres, ¿no? El derecho de las mujeres, los derechos humanos de los privados de libertad, porque aunque muchos no quisieran, también tienen derechos. Los derechos humanos de las comunidades indígenas y afrodescendientes. Tenemos también los derechos humanos de la niñez y la juventud, ¿no? Y tenemos los derechos humanos también de las comunidades LGBTI, ¿no? Esos son los temas que abordamos. No sé si se me escapa alguno, creo que no. Y bueno, pues la metodología, invitamos a los
Los docentes los facilitadores son precisamente personal que labora con nosotros, no abogados que ya manejan la temática. Ellos son los que siempre hemos buscado, ¿no? Para que hablen sobre estos temas tan importantes que lo conocen, ¿no? Sí. Entonces, por ejemplo, sobre la niñez nos habla un juez del Juzgado de Letras de la Niñez y la Adolescencia. En el tema de las mujeres, ¿verdad? El caso de los derechos de las mujeres nos colabora la unidad de género. Tenemos también a un abogado que su especialidad es también en derechos humanos, que los desarrolla, precisa el tema de derechos humanos. Y también hablamos de la comunidad LGBTI y la comunidad afrodescendiente, de los privados de libertad. Hay otra abogada que es una juez de ejecución, que es la que nos habla sobre los derechos de los privados de libertad. O sea, son personas que manejan el tema, ¿verdad? Entonces, como ahora es presencial, cada uno tiene 2 horas más o menos para poder desarrollar su tema y que participen, ¿verdad?, los maestros. Y les resulta bastante interesante. Al concluir la capacitación, más bien quedan pidiendo más información, ¿no? Sí. Y que siempre los invitemos cuando tengamos otros temas que abordar que sean de interés. Entonces la gente sale bastante motivada. Hemos tratado de darle seguimiento a algunos centros educativos. De hecho, planificamos tener una reunión con los directores para recordar el compromiso, ¿verdad?, de que deben de implementar esta capacitación para enseñarles a sus alumnos sobre los derechos humanos. Sí, que es importante que existan ese tipo de programas porque nos da mayor conocimiento. En temas de derechos humanos siempre será importante conocer cuáles son nuestros derechos inherentes. En este segundo segmento le dejo con nuestra sección de testimonios. Como Dirección de Comunicación Institucional hemos ido al interior del país a conversar con personas que se han visto beneficiadas con la impartición de justicia en las 4 salas que componen la Corte Suprema de Justicia. Veamos. Soy sobreviviente de violencia doméstica porque yo en aquel tiempo cuando tenía mi segundo marido, que fue con el que los dejamos hace poco, ese hombre a mí me golpeó. Y yo no lo quise demandar, ¿verdad?, porque me dio pena. Entonces yo dije, esto lo voy a consumar, a dejarme con este hombre, y le dije a él, me dejo con vos y jamás después de vos yo voy a conseguir otro marido porque yo sé que de repente los maridos cuando lo están buscando a uno le ofrecen esto y lo otro, pero ya cuando están con uno lo que le ofrecen son sus puntapiés, sus trompones. Porque de repente yo de vivir tan martirizada y tan humillada y tan tensa en ese hogar, yo desarrollé una enfermedad de que es la depresión, ¿verdad? Yo estuve hospitalizada en Chiquimula, estuve también en el Catarino Rivas y estuve con varios médicos, con psicólogos, con neurólogos y con varios médicos. Porque de repente eso a mí me molestaba mucho, ¿eh? Luego de eso, yo vuelvo a salir adelante y les digo a varias mujeres de que no se den por vencidas y que luchen. Porque la vida solo es una, no hay dos. Y hay que sobrevivir como se pueda y como se quiere, porque si no lo hacemos nosotros, nadie nos va a ayudar a salir de donde los encontramos. Tenemos que tener fuerza de voluntad, primero, empezar queriéndolo nosotros mismas, para así poderles decir a las demás mujeres de que también, ¿verdad?, ellas sean fuertes y que salgan adelante. Para mí es algo, es un reto en la vida bastante difícil. El ser mujer nos hace
que nos quieran bajar la cabeza, que nos quieran bajar la mirada. Ya no podemos tener hijos, ya estamos mayores, no podemos hacer nada, somos indígenas, somos pobres y que no valemos. El primer espacio que yo conseguí como mujer afiliada al pueblo maya Chortí o como mujer afiliada con INS, el primer espacio fue en el Consejo Regional de los Hombres. Yo era consejera de redacción, de redactar las actas. Después salí, me fui unos meses para mi casa, volví a venir como delegada a la asamblea y me delegaron como consejera de la mujer mayor regional y alcancé el cargo de que estoy ahí arriba en esa fotografía, de que soy consejera nacional de educación, que es lo que nosotros quisiéramos, tener una estructura consolidada, de que las mujeres tengamos nuestro propio recurso para poderlos mover, hacer nuestras gestiones, hacer nuestras propias propuestas, hacerlas nosotros, de qué es lo que queremos, qué nos gusta, qué no nos gusta, ¿verdad? Y también formar los consejos de mujeres a nivel de comunidades. Ese es el otro reto que tenemos como mujeres, pero bien veces cuando íbamos a dar, por ejemplo, charlas para las niñas que a temprana edad salen embarazadas, los muchachos que no se protegen, las madres que tienen mucho hijo y que tal vez los regalan o los dejan botados porque mucho hijo. Íbamos como mujeres de las comunidades, yo citaba a las mujeres de las comunidades y iban al centro de salud para recibir ese tipo de aprendizaje. Bueno, yo como alejandrina, ¿verdad?, del pueblo maya Chortí, yo le digo a las demás compañeras mujeres de que de repente piensen en lo bonito que es la vida, en lo que tienen derecho a vivir bien y que es inviolable. Yo como mujer salí adelante y creo que cualquier mujer en mi posición que yo lo hice, cualquier mujer lo puede hacer también. No es tarde para uno emprender algo que uno quiere cambiar en su vida, solo hay que tener fuerza y voluntad y buena mente, y donde uno pone la mirada adelante, seguir viendo hacia adelante y no mirar hacia atrás. ¿Sabías que los facilitadores judiciales realizan una ardua labor en sus comunidades, donde llevan a cabo varios tipos de actividades, entre ellas tareas solicitadas, trámites remitidos a las autoridades, charlas comunitarias, asesorías, gestiones y conciliaciones? Mi experiencia como facilitador judicial dentro de mi comunidad ha sido muy hermosa, ¿verdad? Realmente, más que todo en conciliaciones, asesorías, las charlas que nosotros transmitimos, ¿verdad?, a nuestros vecinos, y también asesorías y acompañamientos, remisiones al juzgado. Realmente ha sido amplia y pues estoy muy contenta de participar, de ser parte de este programa. Poder Judicial de Honduras, acercando la justicia a los sectores más necesitados. Servicio Nacional de Facilitadores Judiciales. Bienvenidos al tercer segmento de Panorama Judicial Televisión. Les recuerdo que esta semana la temática que estamos abordando es el programa de educación legal en derechos humanos que impulsa la Corte Suprema de Justicia. Nuestra invitada para esta semana es la coordinadora de este importante programa, licenciada Scarlett Suyapa Payet. Licenciada Payet, cuéntenos qué proyectos o actividades destacadas realizaron el año pasado en el marco de este programa. No, bueno, como le comento, llegar a que un centro educativo acepte es un trabajo que es increíble. Comenzamos en primer lugar porque estamos formadas, ¿verdad? Somos 3 personas de la Dirección de Comunicación quienes trabajamos en este programa, ¿verdad? La licenciada Clara López y la licenciada Bárbara Castillo y su servidora. Nos reunimos
y al azar empezamos a buscar durante el año, vamos de repente haciendo algo y vamos viendo un centro educativo y vamos anotando, ¿verdad? Y preguntamos también a las personas si conocen centros educativos donde pudiésemos llegar a presentar una invitación a que participen del programa de educación legal en derechos humanos. Entonces, vamos a los centros educativos, averiguamos quién es la directora, hablamos con la directora, le exponemos cuál es el programa, los temas que abordamos. Luego el director les manda una nota oficial donde se les está invitando y se habla un poquito de en qué consiste el programa. Entonces, luego de eso, bueno, ya empezamos a llevar la nota, a hablar por teléfono, a insistir. El año pasado, por ejemplo, fuimos a visitar varios centros educativos para ver la forma como se impartía la clase. Solo somos veedores. Nosotros no decimos cómo hacerlo, porque cada maestro tiene su propia metodología de enseñanza. Entonces fuimos a varios centros educativos. Este año vamos a hacer 2 capacitaciones, una en junio, 25 y 26, en la Escuela Judicial, ya de hecho reservamos, y una la tenemos planificada para en octubre. No recuerdo en este momento las fechas, pero sí viene siendo como por eso casi al final, ¿verdad? Este año empezamos en junio con los centros educativos que son de español, o sea que tienen el calendario escolar oficial, que se comienza en febrero y se termina en noviembre. ¿Por qué? Porque para junio los centros educativos privados están terminando su año escolar. Sí. Entonces es bien difícil que puedan asistir. Y para en octubre vamos a invitar a centros educativos bilingües, ¿verdad? Para que puedan y no tener una excusa de que ya estamos en exámenes finales. Y lo mismo pasaría con los centros de educación en español, ¿no? Que ya están por terminar en octubre sus clases. Y pensamos hablar con los directores que ya asumieron este programa para recordarles, para motivarles de que deben implementarlo, porque lastimosamente no tenemos, porque además de eso no solo tenemos esa actividad, ¿no? Nosotros tenemos en la Dirección de Comunicación, usted lo sabe bien, muchas actividades, muchos eventos que cubrir. Entonces, es bien difícil como darle seguimiento, de ver que realmente se esté aplicando los conocimientos aprendidos durante la capacitación. Entonces, este año ya para en marzo o entre marzo y abril, convocar a todos los directores a una reunión breve y recordarles el compromiso. No hay ningún documento firmado, ¿verdad? Pero hay un compromiso moral. Claro. Y este es algo por lo que el Poder Judicial está apostando, de que realmente podamos llegar a todos los centros educativos a nivel nacional y que aprendan sobre los derechos humanos. Queremos implementar, y ojalá sea posible este año, Carlos, temas como los derechos humanos de las personas migrantes, los derechos humanos de las personas de la tercera edad y personas con discapacidad o capacidades especiales. También los derechos humanos del medio ambiente. General, sí, o sea, los derechos, el ambiente también tiene derechos, los ambientalistas tienen derechos, ¿verdad? Entonces, y también pensamos incluir un tema que no es moda, sino que es desde hace 1000 años era esto, pero ahora ha resurgido más, y es el tema del acoso. Sí. El acoso escolar, el bullying, y también acoso sexual dentro de los centros educativos, que es un bullying, ¿verdad? También. Porque ese es un tema que cuando visitamos los centros educativos, de hecho también nos decían, ¿y por qué no incluyen el tema del acoso? Viera aquí, dice, cuántos jóvenes son expuestos al bullying, decía. Y no siempre tienen en control los maestros, ¿verdad? Unos pueden, otros no pueden. Entonces, este año pensamos pues hacer eso, ya se hicieron los términos de referencia para que lo haga un consultor, ¿verdad? Porque tiene que trabajar
en todo lo que es el contenido de cada uno de estos temas, basándose en lo que ya tenemos, ¿verdad? Que son el manual que tenemos, y este manual se le da a los centros educativos. Una vez que concluyen, se les lleva 2 ejemplares porque no tenemos suficiente, ¿verdad? Para que ellos les sirva como una referencia en sus bibliotecas y que puedan ir a estudiar los maestros o el mismo alumno tenga una referencia donde puede investigar sobre el tema de los derechos humanos. ¿Y para este tema se replican docentes o son nuevos los que van asistiendo a las capacitaciones? No, son nuevos. Ya tenemos en mente, ya creo que tenemos en lista 12 centros educativos, ¿verdad? Son pocos los que vamos a invitar a Tegucigalpa, pero vamos a concentrarnos un poco en Sabana Grande o Jojona, en Santa Ana. Qué bueno. ¿Verdad? Estos municipios aledaños. Sí, exactamente. También en Valle de Ángeles y pues creo que también Santa Lucía. Y así queremos ir poco a poco pues avanzando, ¿verdad? Porque como le digo, Carlos, esto es algo que la gente debería de aprovechar. Es gratuito, el Poder Judicial no cobra nada. Claro. ¿Verdad? Y esto le genera un costo al Poder Judicial. El tiempo de los facilitadores, como pasan todo el día, pues también se les brinda su alimentación, el tiempo, ¿verdad?, que se les da para poderles enseñar. Entonces yo creo que la gente, los centros educativos deberían de ver esto, la oportunidad que tienen para poder conocer sobre los derechos humanos. Como le digo, los maestros se van encantados porque lo vemos desde el punto de vista legal, porque también legalmente implica un riesgo el que usted violente el derecho de una persona. En el caso sobre todo de las poblaciones vulnerables, ¿verdad?, que se acostumbra a violentar los derechos de las poblaciones vulnerables. Sí, muy importante. Bueno, para este tercer segmento tradicionalmente le presentamos nuestro resumen de noticias. Mis compañeros de la Dirección de Comunicación Institucional le han preparado el siguiente resumen. Veamos. Muchas gracias, compañeros de Panorama Judicial en Tegucigalpa. Desde San Pedro Sula les saluda a Herbert Rivera Cáceres, portavoz judicial, con lo más relevante suscitado esta semana en las salas de juicio del Tribunal de Sentencia y Tribunal de Criminalidad Organizada y Extorsión. En la sala primera inició el juicio oral y público en la causa seguida al mecánico automotriz José Leonel Sarmiento, imputado como supuesto responsable de femicidio agravado en perjuicio de su pareja Dolores Eloína Mejía García, de profesión enfermera, madre de 2 y con 38 años de edad. También el procesado es acusado por tenencia ilegal de un arma de fuego de uso permitido o comercial. También en ese mismo estado judicial, en audiencia para la individualización de la pena, los representantes del ente acusador en nombre de la sociedad, el Ministerio Público, pidieron la pena máxima de 25 años de cárcel para Osman Jesús Núñez Pineda, condenado por el asesinato de su pareja Milvia Yamilet Ochoa Sánchez, a quien victimó de 39 puñaladas el 27 de noviembre de 2012 y cuyo cadáver apareció en el sector de Monteverde, en Santa Cruz de Ojoa. La Sala Segunda programó para el próximo miércoles 11 de marzo la audiencia para la individualización de la pena en la causa en la que fue condenado Giovanni Alberto Agurcia Pan, violador serial, ya condenado a 72 años de cárcel en otros 2 juicios y con 2 requerimientos más en el juzgado de letras de lo penal y al menos con 16 denuncias en la fiscalía. Agurcia Pan fue declarado culpable por violencia agravada y robo con violencia o intimidación agravada en perjuicio de una mujer y privación injusta de la libertad agravada en perjuicio de su anterior víctima y otra dama. Este sujeto tiene pendientes 6 requerimientos más también por delitos sexuales. Además, en la Sala Quinta, en audiencia para la lectura de fallo, mediante un acuerdo de estricta conformidad, se dictó un fallo condenatorio en contra de Carlos Roberto Ramos Matute y Junior Catalino Cruz Álvarez, acusados por robo con violencia agravada, continuada y hurto de vehículo automotor, y lo condenaron a la pena mínima establecida en el Código Penal, que castiga ese ilícito con 9 años 4 meses de reclusión. También, tras 2 días consecutivos de debate en el juicio oral y privado, esta misma sala continúa este viernes con el juicio oral y privado en la causa seguida a Catherine Yulibet Romero Sorto como supuesto responsable de los delitos de violación continuada y otras agresiones sexuales calificadas continuadas
en perjuicio de 2 menores de edad, hermanos, niño y niña, hijos de su expareja. En tanto, en el Tribunal de Sentencia en materia de criminalidad organizada, medio ambiente y corrupción, fueron condenados María Elizabeth Becerra Salgado y Jason Daniel Bernández por extorsión agravada, asociación para delinquir y porte ilegal de armas de fuego de uso permitido. En consecuencia, fueron sentenciados a 24 años de reclusión y 5.000 lempiras y 5 millones de lempiras de multa. Además, en este mismo tribunal especializado en audiencia para la individualización de la pena, los representantes del ente acusador pidieron sentencias concretas de cárcel por 17 años más 6 meses y multa de 3 millones de lempiras para Karen Marina Rubí Galán, declarada culpable por extorsión. Finalmente, este estrado judicial, mediante un acuerdo de estricta conformidad, es decir, la admisión de culpabilidad o responsabilidad en el delito imputado para acceder a las penas mínimas establecidas en el Código Penal, condenaron a Merari Danelli Perdomo Mejía por el ilícito de extorsión y fue sentenciada a 15 años de reclusión y 2 millones de lempiras de multa. Hasta aquí el resumen judicial. Desde la ciudad industrial le saluda Herbert Rivera Cáceres, portavoz judicial. Un saludo a todo nuestro auditorio de Panorama Judicial. A continuación les brindaré algunas de las audiencias más relevantes realizadas esta semana en el Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa y en el Tribunal de Sentencia con Jurisdicción Nacional en materia de criminalidad organizada, medio ambiente y corrupción. La Sala Primera del Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa, por la figura de estricta conformidad de las partes, dictó fallo condenatorio contra el ciudadano Carlos Eduardo García García por el delito de otras agresiones sexuales agravadas en perjuicio de una fémina. Al ciudadano el tribunal impuso una pena de 5 años de prisión más las penas accesorias establecidas por la ley. Asimismo, en la Sala Primera del Tribunal de Sentencia se dictó fallo condenatorio por estricta conformidad de las partes contra Jairo José Martínez Martínez y Carla Selena Oseguera Ponce por delitos cometidos en perjuicio de una menor de edad. Jairo Martínez fue condenado a 5 años de prisión por el delito de otras agresiones sexuales, mientras que Carla Oseguera recibió una pena de 6 meses de reclusión por el delito de omisión del deber de impedir un delito al no actuar tras conocer los abusos denunciados por su hija. En la Sala Segunda del Tribunal de Sentencia, por estricta conformidad de las partes, se dictó fallo condenatorio contra Nerris Ramiro Cruz, imponiéndole una pena de 3 años de prisión por el delito de tráfico de drogas en perjuicio de la salud pública. Además, se le aplicó una multa de 6.000 lempiras. La Sala Cuarta del Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa, por estricta conformidad de las partes, condenó al ciudadano Fernando Alejandro Mesa Martínez por el delito de tráfico de drogas y tenencia ilegal de arma de fuego de uso permitido en perjuicio de la salud pública y el orden público. La Sala Primera del Tribunal de Sentencia con competencia nacional en materia de criminalidad organizada, medio ambiente y corrupción dictó sentencia condenatoria contra César Alfredo Blanco Rivera por el delito de asesinato en perjuicio del comunicador social Francisco Javier Ramírez Amador, imponiéndole una pena de 20 años de prisión. Asimismo, fue condenado a 15 años de prisión por el delito de asesinato en su grado de tentativa acabada en perjuicio de Walter Noel Colindres Morazán. Las penas se cumplirán en concurso real con inhabilitación absoluta durante el tiempo de la condena y demás sanciones accesorias establecidas en la Ley del Sistema Penitenciario Nacional. De acuerdo con la valoración integral de la prueba evacuada en juicio, el tribunal acreditó que el sentenciado participó activamente en un plan criminal previamente concertado, realizando labores de vigilancia, seguimiento y coordinación con otros implicados con el propósito de privar de la vida a la víctima. El ataque armado ocurrió el 21 de diciembre del año 2023 en Danlí, departamento del Paraíso. Como resultado, Francisco Javier Ramírez Amador falleció en el lugar, mientras que su guardaespaldas resultó gravemente herido, logrando sobrevivir tras recibir atención médica. Asimismo, se estableció que el condenado mantuvo comunicación con los demás involucrados, incluso después del hecho, con el fin de confirmar el resultado y procurar ocultar evidencias. Eso ha sido todo, compañeros de Panorama Judicial. Les informó Clara López. Denuncia de inmediato cualquier hecho que rompa la tranquilidad de su hogar o de su vecindario. Haga su parte, colabore con las autoridades, llame al 911 y haga una denuncia responsable. Confíe en las acciones que las autoridades deben tomar y ayúdenos a combatir la violencia y la delincuencia. Programa de apoyo al sector Seguridad Paz, financiado por la Unión Europea y el Estado de Honduras.
Bienvenidos al cuarto y último segmento de Panorama Judicial Televisión. Antes de continuar el desarrollo de esta importante temática para esta semana, le recuerdo que nosotros tenemos nuestra radio virtual. Ahí en su dispositivo móvil o en su computadora de escritorio, usted puede ingresar a radiojusticiahn.com, radiojusticiahn.com y tener el conocimiento de Panorama Judicial Radio, que se emite todos los días viernes, pero adicionalmente todos esos espacios radiales que le presentan muchas dependencias de la Corte Suprema de Justicia, que dan a conocer los servicios que prestan, pero también cuáles son, en este caso, los derechos de muchas personas y cómo funciona en general el Poder Judicial de Honduras. Les recuerdo que aquí en nuestros estudios nos acompaña la licenciada Scarlett Payet. Ella es la coordinadora del programa de educación legal que impulsa la Corte Suprema de Justicia a través de la Dirección de Comunicación Institucional. Licenciada Payet, ¿hay testimonios? ¿Ustedes conocen lo positivo que ha dejado estos programas, estas capacitaciones para beneficio de los docentes? Sí, hemos hablado. De hecho, los docentes antes de concluir, de irse, de retirarse a sus lugares, ¿no? Se manifiestan muy satisfechos de que conocieron cosas que no sabían, ¿verdad? Entonces, que tienen un conocimiento muy somero, pero que con esta capacitación ya van como más preparados, ¿verdad? Entienden más y sobre todo con el tema que le comento, que ese tema es bien álgido, es bien delicado, no quieren hablar de él y es una realidad, ¿no? Entonces, la diversidad sexual y que tienen dentro de los centros educativos. Claro. Los tienen porque hay. Entonces ya ellos van como más sabidos, lo que implica que ellos tienen derecho, ¿verdad? No es que nosotros compartamos ni estamos promoviendo esto, simplemente es algo que es una realidad y no la podemos cambiar y debemos respetarlos como seres humanos. Sí se manifiestan los jóvenes también, ¿verdad? Porque fuimos a algunos centros educativos, como le comentaba, y ahí se aprovechó para hablar con la maestra que estaba impartiendo la clase, con algunos de los alumnos. De hecho, tenemos un video sobre eso, ¿no? Y sí, la verdad es que hemos tenido mucha aceptación y pues bastantes comentarios positivos, ¿verdad?, sobre el tema. Ahora, para este año hay nuevos proyectos, innovaciones, algo que deseen implementar, que ustedes han visto la necesidad de estos cambios. Pues la verdad que lo que le comentaba, ¿no?, los nuevos temas. Sí. Pero en cuanto a la metodología, no pudiésemos hacerlo diferente por la hora. Muy bien. ¿Verdad? Porque son 2 horas, póngale que son 6 temas. Entonces ponemos 3 sí, durante todo el día, ¿no? Así es. Entonces, para que ellos puedan capacitarse lo mejor posible. Pero no, pues lo único que estamos esperando es poder tener una reunión con la Secretaría de Educación y ver de qué manera podemos pues mutuamente ayudarnos. Sí creo que se necesitaría este programa como más personal en alguna medida porque requiere de mucho tiempo, sí, de mucha entrega, de mucho compromiso. Y bueno, como le comentaba, y usted lo sabe mejor que nadie, ¿no?, de que nosotros dentro de la Dirección de Comunicación, todos nosotros tenemos diversas actividades y eventos que darle cobertura, tenemos diferentes cosas que hacer. Y el programa, pues obvio, requiere de bastante tiempo. De hecho, ahorita ya le vamos a decir, como decimos en el argot popular, ya le vamos a meter candela porque ya estamos en febrero. Y parece mentira, pero el solo hecho de estar taloneando, por decirlo así, a las escuelas, a los colegios para que participen, requiere de bastante tiempo, ¿verdad? Ojalá, pues no hemos pensado en agregar una nueva metodología, no lo hemos, de verdad no lo hemos visualizado, sino que continuar hasta ahora de la misma manera, ¿verdad? Visitando centros educativos, enamorando prácticamente a los directores y directoras para que acepten, ¿verdad? Y que puedan pues gozar de este beneficio. Lo único es que ahora tenemos limitante con los cupos porque la escuela judicial, las aulas son un poco pequeñas, ¿verdad? Entonces solo podemos invitar de 35 a 36 docentes. Y pues si tenemos 12, dependiendo la cantidad de alumnos que alberguen, ¿no? Entonces pues le damos de 2 a 3 cupos. El año pasado uno tuvo hasta 5, que fue el INTAE,
porque es un centro educativo bastante grande, entonces, para que ellos pudieran llevar a estos docentes, ¿verdad? Y a veces tenemos ese problema, todos quieren más cupos. Exacto. Bueno, lo importante es que envíen ellos sus representantes. Claro. Y en esa medida quizás en las siguientes podemos invitar un poco más. ¿Cuál sería su mensaje, licenciada Scarlett Payet, para esos docentes que nos escuchan, para los directores, inclusive para los estudiantes que pueden conocer el programa de educación legal? Bueno, pues que lo pongan en práctica, ¿verdad? Los docentes van a capacitarse para multiplicar estos conocimientos. Entonces, que los lleven a sus alumnos, porque ellos son los que están a cargo de educarlos, de enseñarles buenas costumbres. Y los derechos humanos no es un tema de moda, Carlos. Esto es de toda la vida. Así es. ¿Verdad? Si usted le violenta el derecho a una persona, no espere que esta persona lo respete, ¿verdad? No espere que esa persona lo va a respetar, ¿verdad? Si usted le está violentando su derecho, igual se está violentando su derecho. Entonces, los directores que le pongan a eso, ¿verdad? Le den importancia, la importancia que tienen los derechos humanos y que lo apliquen, que les enseñen bien a sus alumnos. Mire, hay tantos problemas dentro de los centros educativos que nosotros ni cuenta nos damos. Claro. Porque precisamente no saben cuáles son los derechos de los demás. Y violentar un derecho, Carlos, implica también en alguna medida violentar la ley, ¿verdad? Miren los privados de libertad. Están ahí porque le quitaron la vida a una persona o porque le robaron a una persona. O sea, le quitaron la vida, le violentaron el derecho de la vida a una persona y obviamente tienen que pagar. Pero aún así, ellos tienen derecho a la salud, al alimento, a que se les trate bien, que no, si el único derecho que pierden es la libertad. Claro. ¿Verdad? Y lo mismo con las comunidades que no son normales, como dicen ellos, que son personas como usted y yo, y tienen derechos también, ¿verdad? Que piensen diferente, no los hace ser otra cosa, son siempre seres humanos. Exacto. Entonces, para que vivamos en armonía, debemos aprender a respetar los derechos de los demás. Si yo respeto mis derechos, Carlos, yo voy a respetar los suyos. Si usted respeta los suyos, va a respetar los míos. Y vamos a vivir en paz, ¿verdad? Las personas pueden no quererse, Carlos, no agradarse. Pero si se respetan, van a vivir en armonía. Es cierto, es completamente cierto. Y lo que se busca entonces desde este programa de Educación Legal en Derechos Humanos es precisamente esa acción. Licenciada Scarlett Payet, muchísimas gracias por haber venido. A ustedes, es un placer para mí estar aquí con ustedes. Desde esta tribuna de Panorama Judicial TV, entonces motivamos, incentivamos a esos representantes de los centros educativos, particularmente los directores, para que se sumen a esta iniciativa y pueden comunicarse con nosotros ahí en la Dirección de Comunicación Institucional para más detalles. Los dejamos con un video de precisamente el programa de Educación Legal que tiene que ver con los testimonios de estos docentes que han sido capacitados y de esta manera llegamos al final de esta emisión. Muchísimas gracias por el placer de su atención. Será hasta la próxima semana con otro tema de mucho interés. Que estén bien.